Opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Un saludo con todos, gracias a quienes nos escuchan en Frecuencia Política a través de Pichincha Universal. Nos pueden escuchar en la 95.3 de Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Nos pueden ver a través de la página web www.pichinchauniversal.com.es y a través de la página de Pichincha Universal. No se olviden de nuestro reprise en Facebook los días miércoles a las 21:30 en la página de Pavel Muñoz Asambleísta. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales a través de pavelml, @frecupolítica y @pichinchauniver. Si desea dejarnos sus comentarios, puede hacerlo al 0984-895-138. Le repito, 0984-895-138. La Asamblea Nacional deberá tratar la proforma presupuestaria en 18 días. Según los artículos 294 y 295 de la Ley Suprema, la Asamblea observará u aprobará en los 30 días el presupuesto y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual. Si en el transcurrido de este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrará en vigencia la proforma y la programación elaborada por la función ejecutiva. Así lo dice la norma, es decir, la Asamblea contará con tan solo 18 días para tratarla. Un gusto, Emilio, estar contigo hoy en el programa. Gracias, Paulina. Hoy lunes 11 de noviembre del 2019 nos encontramos compartiendo este espacio por la cabina de Pichincha Universal, con muchas ganas de seguir conectados e informando a la ciudadanía de los hechos que ocurren. De esta manera les invito a estar conectados desde Quito, Pichincha y Ecuador. Les extendemos el cordial saludo de buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia Política. Entre las novedades que han suscitado esta semana, durante la reunión del Grupo de Puebla, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, critica detención a opositores al oficialismo en Ecuador. Manifiesta: en Ecuador detienen a gobernadores, opositores, los acusan de delito de rebelión sin que ninguno haya tenido un arma en sus manos y nadie levanta la voz. Y allí hay un vicepresidente preso hace más de 2 años que se llama Jorge Glass y nadie levanta la voz. Estas han sido las palabras textuales de Alberto Fernández. En otras novedades, hoy, desde las 14 horas, la Comisión Ocasional Multipartidista, encargada de investigar los hechos relacionados con las manifestaciones sucedidas en Ecuador, recibe en comisión general al general Roque Moreira, a nuestra prefecta Paola Pavón, María del Carmen Maldonado, al viceministro Mariano Proaño, a Virgilio Hernández, Cristian González, César Ricaurte, Santiago Aguilar, Patricia Mosquera, Tayana Moreno y Fernanda Álvarez. El gobierno de México llamará a una reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, por su silencio frente al golpe de Estado que se perpetró en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales. El anuncio fue realizado este domingo por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, durante la rueda de prensa matutina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Saludamos a la producción del programa, Paulina Enríquez, María Belén Proaño en el Minuto ODS y a nuestros amigos en controles de Radio Pichincha Universal. Para mí, Emilio, es un gusto acompañarles en una nueva entrega de Frecuencia Política. Vamos ahora al segmento musical. Y así como cada semana la música no nos puede faltar, hoy hemos traído para ustedes unos temas en homenaje de Ana Tijoux. Ana nació el 12 de junio de 1977. Es hija de la renombrada socióloga María Emilia Tijoux y Roberto Merino Jorquera, 2 chilenos exiliados tras el golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973 en ese país. Es una cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena-francesa. Feminista y activista en sus letras, denuncia las carencias sociales y culturales, a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género. Ahora con ustedes, Somos Sur de Ana Tijoux. Muchas gracias. Sí, sí.
Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. ¿Sabías que nuestro consumo de recursos naturales como agua, madera y petróleo es tan grande que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de 1.6 planetas Tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando muchos más recursos de los que el planeta provee, trayendo graves problemas como la sobreexplotación, la destrucción de ecosistemas, la contaminación y la extinción de animales y plantas. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra rutina y hábitos cotidianos para disminuir nuestra huella ecológica. La demanda de papel es cada vez más alta. En un día típico, una persona maneja muchísimo papel, el periódico, el correo, fotocopias, etc. En promedio, una persona utiliza 500.760 hojas de papel a lo largo de un año, lo que es equivalente a 16 resmas de papel o 59 árboles. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Si envías documentos para revisión, lectura o análisis, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Si vas a imprimir papel, utiliza la doble cara y reduce el tamaño de letra de los documentos para aprovechar al máximo la cantidad de páginas que se van a imprimir. Separa y recolecta todo el papel utilizado para entregar a los recicladores. Reciclar 100 kilogramos de papel salva... Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Hoy haremos un análisis del escenario político latinoamericano, la convulsión social en Chile y Ecuador, la irrupción de los movimientos sociales y la caída del mito neoliberal en la región. Nuestra invitada de hoy es Sofía Argüello. Ella es doctora en Sociología del Colegio de México, profesora de investigación, Sociología y Estudios de Género en la Flaxo. Sus líneas de investigación son Sociología en la Acción Colectiva, Sociología del Estado, Sociología de la Sexualidad, Feminismos, Estudios de Género, Métodos Históricos y Comparados. Muy buenas tardes, Sofía. Con la novedad que en redes circula información respecto de que el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha otorgado asilo político al presidente de Bolivia, Evo Morales, detrás del golpe de Estado.
Una coyuntura bastante compleja para tratar, una coyuntura que se viene viviendo con intensidad en toda América Latina, el resurgimiento de varios procesos sociales que marcan una nueva agenda y que sobre todo visibilizan con claridad la disputa de poder en la que nuestro continente sigue estando bajo la mira de los poderes hegemónicos mundiales y sin embargo encuentra organización social y encuentra espacios de resistencia. Estimada Sofía, ¿qué opinas tú de las movilizaciones que se han suscitado en todo el continente? Comencemos por el Ecuador porque este paso hay varias. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Emilio, Paulina. Es un gusto estar acá en Radio Universal. Mira, yo creo que sí es importante hacer una articulación entre la movilización y la protesta social que se ha dado en Ecuador, en Chile, en otros países de América Latina, pero también no dejar de centrar la mirada en los procesos de formación de los estados, en los modelos estatales que se están configurando de tinte neoliberal, porque no podemos disuadirlos ni podemos disociarlos. La movilización evidentemente ha tenido un tinte popular en Ecuador y en Chile. Sin embargo, también hay que seguir pensando en lo que tú señalaste de estos modelos hegemónicos, en estos modelos de Estado que están atravesados por relaciones de poder, por relaciones de intereses, que no podemos dejar de vista, porque yo creo que se siguen manteniendo y se siguen reproduciendo. Estamos viendo que el viernes liberan a Lula, pero el domingo hay un golpe de Estado en Bolivia. El presidente Evo Morales tiene que renunciar, ahora está pidiendo asilo en México. Entonces es una vorágine de elementos que no se deberían centrar únicamente en el análisis de la movilización, que evidentemente tiene sus formas y sus mecanismos, pero también hay que subrayar los modelos de Estado y las relaciones de poder que hay por medio. Se plantea, desde tu visión, ¿tú creerías que se vuelve a plantear para América Latina una relación de actor periférico respecto del modelo hegemónico de gobierno neoliberal plasmado en los Estados Unidos y también desde una visión económica que ve a los países del sur global como simples proveedores de materias primas? ¿A eso te refieres cuando nos dices que estamos en disputa de un modelo de Estado? Sí, un modelo de Estado que además tiene unos intereses económicos que lo sabemos bien, que está sucediendo efectivamente, que sucedió en Ecuador, en Chile y en Bolivia. O sea, hay unos intereses particulares de grupos de intereses económicos que están queriendo marcar una agenda, y ante esas formas de modelos injustos, lo que hay también es una forma de resurgimiento de la movilización popular. Y yo creo que sí es importante resaltar porque justamente Washington me preguntaba hace un par de meses aquí mismo en la radio, ¿por qué no hacemos nada frente a lo que está sucediendo en el Ecuador? Y yo también no tenía respuestas y decía, no te preocupes, Washington, que más tarde que temprano algo va a pasar. Entonces sí es importante ver y analizar la efervescencia de los actores colectivos frente a estas dinámicas de desigualdad marcadas por agendas económicas muy bien definidas en términos de que dan privilegios a grupos particulares. En ese sentido, ¿se podría denominar a todos estos movimientos, esta movilización popular que ha ocurrido en América Latina, como una iniciativa, un frente ciudadano antineoliberal? Es decir, el enemigo contra el que se marchó en Ecuador, contra el que se está protestando en Chile, ¿es el neoliberalismo o es más bien determinados actores políticos locales? No, yo sí creo que se está luchando frente a este espectro del neoliberalismo, precisamente por estas agendas económicas de las que te estaba mencionando, y yo creo que es importante resaltar ese tema de este proceso de ciudadanización que uno puede ver reflejado en la insurgencia popular. Es decir, hay ya una apertura para que los actores colectivos estén pensando en los derechos, en esos derechos que están afectando de manera directa sus propias vidas cotidianas, y eso es algo que no se puede perder de vista. O sea, hay como, ¿no es cierto?, en el caso ecuatoriano vemos un resurgimiento del movimiento indígena que también está movilizando cierto tipo de discursos en contra de un modelo económico al que se suman otro tipo de actores. Lo mismo está pasando en Chile. O sea, si tú ves, el detonante de la protesta precisamente tiene que ver con esta ciudadanización o esta forma de ciudadanización en términos de derechos y de reconocimiento de derechos en una sociedad y en un modelo de Estado desigual.
Claro, la protesta social se vuelve a entender en torno a un reclamo de derechos, pero ahí es interesante trazar unas diferencias entre lo ocurrido en Ecuador y lo ocurrido en Chile, porque bueno, en Ecuador, al menos la tesis del oficialismo es que toda la manifestación ha sido casi una histeria colectiva causada por los actores políticos del correísmo. En Chile no existe ese fantasma y vemos que siguen muy vigentes las protestas y el pedido de la gente no va en torno a actores, el pedido de la gente va en torno a un nuevo proyecto constitucional. Entonces, ¿qué tanto podemos decir que los actores políticos del progresismo son responsables o son instigadores o incitadores de esas movilizaciones? ¿O podemos hablar de que en realidad es un proceso ciudadano y asumido desde la colectividad? Mira, esta pregunta es importante, Emilio, porque efectivamente uno de los discursos oficiales, no solo en Ecuador, sino en el resto de países, ha sido buscar culpables en estos espectros o en estas fuerzas oscuras externas, ya sea del correísmo en el caso ecuatoriano, o el castrochavismo e incluso el cartel de Sinaloa, que es algo realmente preocupante, sin asumir efectivamente esta perspectiva en donde los actores colectivos sí están interpelando los modelos de Estado en términos de producción de agendas de desigualdad económica. Entonces, lo que sí hay que resaltar es que le ha funcionado muy bien este discurso de estas fuerzas oscuras, no solo Ecuador, sino el resto de países, como también vemos en el caso de Bolivia. Y lo preocupante es que estas agendas oscuras lo que están promoviendo son unas brechas importantísimas en términos de prácticas racistas, prácticas xenófobas, incluso de tintes fascistoides, que es lo que también habría que resaltar. O sea, imagínate, es exacerbar estas condiciones y estas prácticas de racismo, no solo en Ecuador, sino también lo estamos viendo en Bolivia, quemar la huipala, deslegitimar el movimiento y el resurgimiento del movimiento indígena. El clivaje regionalista también se ve latente en Ecuador, y también podemos ver que en Bolivia, si ves, relación Santa Cruz y La Paz, en relación a Guayaquil y Quito. Entonces yo creo que sí hay que ser bastante cautos y dejar de pensar que hay unas fuerzas oscuras, coactivas, siniestras, que están por fuera produciendo un cierto tipo de actores que no tienen agencia. Eso sí creo que no nos podemos dejar engañar por este discurso de los gobiernos y también de ciertos medios de comunicación. Yo creo que más bien la tónica de los gobiernos actuales es negarse a asumir la posibilidad de que los ciudadanos no solo que entienden la política, sino que no están dispuestos a vivir la política en términos que no sean favorables a las grandes mayorías. Es decir, podríamos hablar, quisiéramos más bien, yo tengo la expectativa de que algún día hablemos de que la ciudadanía no está dispuesta a dar un paso atrás o a retornar en estas brechas, en estos logros que se consiguieron, en estas brechas de desigualdad que se redujeron y también en los logros conseguidos en materia de derechos durante el progresismo latinoamericano. ¿Podríamos decir que en realidad la ciudadanía se apropió de esos procesos o es más bien algo coyuntural que responde a situaciones económicas concretas? Mira, yo creo que sí, la ciudadanía sí se apoderó de estos márgenes en donde estos nuevos modelos de Estado neoliberal deslegitimaron los avances de los gobiernos progresistas, y tú señalaste algo importantísimo que ni los estados neoliberales ni los analistas hemos tomado en cuenta, que es el tema de cómo las personas de a pie, de carne y hueso, están entendiendo y viviendo la política. Y creo que sí debemos hacernos una pregunta clave de cómo la gente se socializa políticamente. Ya no nos estamos socializando en términos tradicionales, con los partidos políticos, perteneciendo a una fracción partidista como jóvenes, o en estos ámbitos más institucionales formales. Nos estamos socializando en la casa, con las familias, en la escuela, nos estamos socializando con los servicios estatales que nos benefician en temas de salud y educación. Entonces yo creo que ahí hay que poner una atención muy importante. O sea, yo estoy pensando sobre todo en la movilización o la participación que han tenido los y las jóvenes, tanto en Ecuador como en Chile. Y claro, son jóvenes que no vivieron las movilizaciones que yo podía haber vivido en el derrocamiento de 3 presidentes. Entonces, claro, ahí hay una forma de aprendizaje y socialización política que no estamos rastreando. Y yo sí creo que esto es fundamental porque se están construyendo trayectorias y carreras militantes
muy sólidas y de las cuales no hay que menospreciar, porque además ahí se construye este sujeto ciudadano que es capaz de activarse, de activar y de reconocer cuál es su enemigo, cuál es el marco de injusticia al que está interpelando, cuáles son los agravios y también, y no menos importante, cuáles son las emociones y los afectos que generan la movilización, que va desde la empatía con el otro hasta formas de violencia que por favor tampoco quiero que deslegitimemos y categoricemos a esto como criminal y vandalismo, sino que es parte de la efervescencia de la indignación de los y las ciudadanas. Claro, parece que el discurso de la violencia, al menos de la forma en la que operó en Ecuador, el discurso de la violencia, más allá de la evidente misión de deslegitimar un clamor popular legítimo, buscaba mermar justamente esa identidad política ciudadana que tú mencionabas. Es decir, el que protesta no se lo hacía ver como un ciudadano consciente y políticamente activado y participativo. Se lo hacía ver como un ciudadano de segunda categoría, un pedigüeño, alguien que está irrogando derechos, alguien violento. Y gran parte del discurso en contra de las movilizaciones ha sido deslegitimar a este imaginario del actor social como alguien digno de ser menospreciado. Pero ante eso, ¿cuál puede ser la reacción popular? Es decir, nos quedamos con ese discurso y más bien vamos apoyando estas brotes fascistoides en contra de los marchantes, en contra de los indígenas, en contra de cualquier persona que no nos parezca, o en realidad se genera una conciencia colectiva de defensa de esa identidad del ciudadano politizado. Mira, yo sí creo que sí estamos viendo en estos procesos de efervescencia política, de efervescencia colectiva, un germen de ciudadanización que está dado por esta socialización que te digo que no hemos prestado atención y de estos mecanismos de politización que sí calan en las vidas concretas de las personas. Yo te digo, es importante que reconozcamos que los actores colectivos que participan de la protesta y la manifestación no son el lumpen, sino que son personas que están construyéndose como ciudadanos, es decir, que claramente identifican el enemigo, el discurso que es injusto y que además, yo creo que también es importante lo que señalaba anteriormente, generan estos lazos de empatía con el otro. O sea, no estamos hablando tampoco de un actor colectivo homogéneo, sino que esta articulación de causas. Esta noción de lo popular, o sea, sí enmarca esta articulación de causas y de empatías. Entonces, por favor, desliguémonos de todos estos preceptos de imaginarios del actor callejero manifestante vandálico, y que incluso esas propias prácticas violentas son producidas por la indignación que generan estos mecanismos de desigualdad y de exclusión. Y yo creo que eso sí hay que subrayar de manera constante. Entonces, podemos seguir esperando a ver qué pasa en Chile, cuántos días más resiste el pueblo, podemos ver cuándo salen otra vez los actores en Ecuador. Estamos viendo también que en Bolivia hay unos fuertes mecanismos de protesta y movilización. Entonces, yo creo que sí hay que reconocer este papel de esta insurgencia popular como una insurgencia que está luchando en relación a objetivos concretos en términos de reconocimiento. De acuerdo. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar sin que algo nos estorbe o moleste es algo muy agradable. Llegó la noche y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes a las 19 horas. ¿Qué significa para ti la libertad de expresión? Que nos dejen decir lo que pensamos, que nos dejen expresar lo que sentimos, que no nos pongan una mordaza. La gente tiene derecho a expresarse con respeto, pero a decir lo que piensa, a decir lo que quiere, a decir lo que aspira de sus autoridades. Punto Noticias fortalece la palabra. Se integra a nuestro noticiero Licenia Espinel, de lunes a viernes 7:30 y 12 horas. Pichincha Universal, el otro relato.
para elevar el debate. El asesinato del Cordero. Dios solo sabe lo que pasó en esta república. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta. Porque somos parte de una generación. I have a dream. Yes, we can. Todos los lunes de 18 a 19 horas, Vanguardiando con Ivette Celi y Ramiro Aguilar por Pichincha Universal. Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Regresamos con Sofía. Sofía, en el marco de las disputas entre Bolivia y Chile, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias? Primero, respecto de los actores, ¿no? Es decir, mientras en algunos países se ve que la reelección de un presidente como un síntoma de dictadura y el framing mediático internacional le trata de dar ese tono, en otros países parece no ser importante la duración o por cuántos periodos han sido reelectos sus mandantes. ¿Cuál es el papel, cuál es el miedo con el que se juega detrás del tema de la reelección de los candidatos populares en América Latina? Mira, sí creo que hay que hacer, Emilio, una observación de tipo comparativo, porque algunos países de la región tuvieron gobiernos progresistas, gobiernos que fueron que consolidaron estados redistributivos, que tuvieron una agenda de gasto público, que además reducieron las brechas de desigualdad, que promovieron agendas inclusivas. Eso pasó en Ecuador, eso pasó también en Bolivia. Entonces, claro, uno se pregunta, como señalábamos antes del corte, que estas fuerzas oscuras parecen ser este fantasma del progresismo en América Latina, este fantasma del progresismo en la región, que no permite cumplir con las agendas que son económicas que también son internacionales. Claro. Es decir, hay una escala también de esta formación de estos estados neoliberales que están articulados desde el nivel más local, de estas disputas regionales entre Guayaquil y Quito, o entre Cochabamba o Santa Cruz y La Paz, pero también responden a las agendas del Fondo Monetario Internacional, que son claramente identificadas. Y efectivamente, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile sí hay un gobierno y sí hay un presidente que cumple con esas perspectivas y que sí cumple con esas características. Entonces, en ese sentido, la forma de evaluar y de producir las formas de resolución de los conflictos va a ser distinta, porque lo que se quiere es efectivamente deslegitimar estos fantasmas de los gobiernos progresistas que marcaron un hito importante en el reconocimiento en el reconocimiento y en la distribución de los recursos. O sea, yo eso creo que sí es importante señalar. No se trata de decir quién hizo más carreteras. Si uno ve datos concretos, hoy veía que en el gobierno de Evo Morales el analfabetismo se redujo, creo que en un 6%. Las brechas de desigualdad. En Ecuador el tema de, por ejemplo, las carreteras, que siempre se burlan de la infraestructura, es un gasto público que es importantísimo. O sea, cualquier economista que se digne de serlo te va a hablar de la importancia de la inversión en infraestructura como un paso necesario, inicial y fundamental para un proceso de desarrollo. Y pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de la educación en Ecuador y Chile. O sea, imagínate que ahora lo que se está discutiendo en términos de las reformas económicas es la reducción del presupuesto en la educación en el Ecuador. Y que claro, es una agenda importante. Y que eso es una agenda importante y que ha sido una agenda importante siempre en Chile. Y que además fue uno de los detonantes de la manifestación y la protesta de los propios estudiantes en Chile, que ya vienen articulándose desde hace algunos años. Entonces, sí ves, ahí hay como cuestiones muy complejas que tienen que ver con qué tipo de modelo de Estado se están produciendo y reproduciendo y reconstituyendo en América Latina. Y, por ejemplo, hay que estar muy pendientes de qué va a pasar con el paro convocado el 21 de noviembre en Colombia. Si no nos olvidemos que también ahí está sucediendo algo, entonces hay que estar pendientes, porque también quienes están muy activos en términos de movilización son los estudiantes. Entonces sí creo que hay que hacer este mapeo y hay que hacer este ejercicio comparativo. Claro, parece ser que el éxito económico de ciertos países latinoamericanos es contraproducente para ciertos mercados globales que actúan agresivamente en contra de los líderes económicos de esos países. En Bolivia, la cuestión, si tú ves los datos, en realidad entiendes por qué Evo Morales vuelve a ganar. Y creo que en eso hay que hacer una aclaración válida.
La disputa actualmente en Bolivia no era respecto de la victoria de Evo Morales. Evo Morales ganó bajo cualquier criterio. Era sobre la existencia de una segunda vuelta. Y sin embargo, se mina la idea de su legitimidad buscando atacar en el fondo lo que es una decisión popular. Y bueno, los sujetos políticos en torno a estos movimientos sociales, sobre todo los estudiantes. Podríamos decir que existe un cambio de conciencia política en relación a una nueva generación. Mira, yo sí me atrevería a decir que efectivamente, primero hay una distinta manera de experimentar la política, y esa experiencia de la política también produce una conciencia en la participación y en la protesta social. No nos olvidemos que esta generación de jóvenes, principalmente en Ecuador y en Bolivia, me atrevería a decir también, fueron sujetos de derechos, ¿sí? No tenían la acumulación de conflictos sociales y políticos que pude haber tenido yo con los derrocamientos previos a los cuales participé. Entonces sí hay una conciencia y una experiencia política particular que además se ve muy sustentada en esta empatía, que te digo que es una empatía que va mucho más allá de los mecanismos formales de la política. O sea, no están necesariamente participando en partidos, sino que en el caso, por ejemplo, de la Universidad Católica, cuando el rector sale diciendo por qué la Universidad Católica fue un corredor humanitario. O sea, yo estudié en la Universidad Católica y jamás se abrieron las puertas a los indígenas cuando habría manifestaciones. Tuve la misma experiencia. Entonces, cuando el rector responde, dice, es que nuestros estudiantes, con este además modelo implantado por un sistema de educación muy bien constituido, este sistema de vinculación con la sociedad, nuestros estudiantes estaban muy, muy articulados con las comunidades de Cotopaxi. Entonces, no podíamos negar esa posibilidad. Entonces, si ves, hay una cosa en donde se generan empatías, donde se generan lazos, que además están adscritos a la política pública educativa que se vivió en procesos anteriores. Entonces, no hay que olvidar aquello, y fue para mí realmente muy importante que se hayan abierto las puertas de la universidad donde yo estudié y que jamás se abrieron. También es súper interesante la juventud anclada a los movimientos feministas. Eso creo que no debemos olvidarnos, tanto en Ecuador como en Chile. La movilización y la insurgencia popular en esta articulación de empatías estaba también dada por las feministas jóvenes con sus pañuelos verdes. Entonces, tú cuando estabas en la movilización y en la protesta de lo que yo llamo la zona de guerra, podías ver toda esa diversidad, y lo mismo está pasando en Chile. Entonces, son estas jóvenes que también están con la causa feminista, con la causa pro aborto, y que defienden otro tipo de causas. Entonces, ya no estamos hablando de un sujeto homogéneo, unificado, sino que las causas son múltiples y las empatías son múltiples, lo que a mí me llena muchísimo de alegría realmente en términos de estos actores colectivos emergentes. Efectivamente, no creo que ya podamos hablar de unos sujetos políticos o unos militantes de izquierda como se entendía anteriormente. Los nuevos manifestantes, las personas que están en las calles defendiendo sus derechos, los estudiantes particularmente, entienden esta articulación de causas de una forma mucho más amplia, pero no la asocian con una doctrina o una base ideológica concreta. Entonces podemos decir que ahora quizás la articulación de todos estos movimientos sociales se da por causas específicas, ¿o crees que en realidad detrás justamente, por ejemplo, de la política feminista, de la política entendida desde el feminismo, de la participación de las mujeres y de su interseccionalidad en todas estas luchas, se puede hablar de una nueva visión ideológica que conecte y que articula al final todos estos distintos pedidos, estos distintos clamores sociales? Sí, mira, en algún lugar escuché que se hablaban de unas nuevas subjetividades. Yo soy más marxista y prefiero hablar de unas nuevas experiencias y unas nuevas formas de conciencia de la lucha política. Porque, por ejemplo, en las manifestaciones y en las protestas de octubre del 2019 en Ecuador, lo que también se vio fue el aparecimiento o reaparecimiento de los barrios urbano-populares. Entonces, ahí uno también se pone a pensar qué pasa con estos sujetos. O sea, eran los jóvenes, pero también era la articulación de los barrios urbano-populares, era la articulación del movimiento indígena. Incluso uno podía ver grafitis que decían
movilización urbano-rural, campo-ciudad, lo que además generaba que esta noción de popular no es, como te decía, no es única. Un tema centro-periferia. No es un tema centro-periferia, sino que son estas articulaciones de experiencias y conciencias políticas diversas que van promoviendo y engarzando esto que podríamos llamarlo popular. Entonces, creo nacional que popular, sí, ya sería. claro, es como súper interesante porque esto de lo nacional popular ya no es efectivamente quién es de izquierda o quién es de derecha, quién es obrero o quién no, sino que aglutina múltiples formas de identificación política que creo que no debemos despreciar. Y en ese sentido, ¿qué opción o qué salida política institucional viable le ves tú a todos estos conflictos? Parece que en realidad los últimos meses, y no parece que va a terminar pronto tampoco, han sido de una tremenda convulsión política en todo el continente. ¿Qué viene después para ti? Bueno, no podría yo hacer una predicción, no me atrevería a decir qué va a pasar, porque, ya te digo, el viernes todos estábamos muy contentos por lo que pasaba con Lula, luego vimos a una Lourdes Diván sentada con Luis Vargas en una rueda de prensa, al otro día vimos a un golpe de Estado en Bolivia, entonces está pasando todo tan rápido, hay una efervescencia tan enorme en términos políticos, y creo que tampoco hay que olvidarnos cuáles son los mecanismos de estos estados que están realmente, yo te digo, cuando digo estos tintes fascistoides, no es un tema menor, porque estamos viendo que se están construyendo verdades en términos de persecuciones políticas, arrestos políticos, que además producen miedo, ¿sí? Lo bueno es que hay esta consigna de nos tienen miedo porque no tenemos miedo, que es algo que también me alegra, pero no creo que yo pueda hacer una evaluación post movilizaciones, porque hay que estar atentos a ver lo que sucede. También hay que ver qué es lo que se cocina dentro de cada agenda de los estados. O sea, tú ves que pese a que se dejó abierto el tema del diálogo en relación a lo que estaba sucediendo en Ecuador, nos están pasando todo en términos de la mesa por debajo de la mesa. Claro, algunas cosas de la ley económica urgente. De la ley económica urgente, entonces el decreto 883 va a ser una mínima forma en la que se movilizó y se protestó con todo lo que está sucediendo por debajo de la mesa, que además no tiene ningún empacho, o sea, no tiene ningún empacho post-paro, por ejemplo, en decir que no hubieron muertos, que los muertos fueron accidentes histeria colectiva casi. O que fue una histeria colectiva, culpar a las universidades de ser zonas humanitarias, o sea, no tiene ningún empacho en construir estos discursos de verdad. Lo más jocoso es que ante el atropello de un trucutú, la ministra del Interior dice sin empacho que se trate de un accidente de tránsito. Pero claro, es lo que tú dices, se trata de construir un relato que plantea a la persona que protesta, a la persona que se manifiesta, que se defiende sus derechos, como un subciudadano, se puede decir. Y claro, la represión no solo se ve en las calles, sino que trasciende a una esfera política donde se persigue a líderes populares, a ciertos sectores de la política. Entonces, ¿cuál puede ser la salida institucional lógica? Aquí, por ejemplo, la propuesta desde algunos sectores políticos en las manifestaciones fue una muerte cruzada, es decir, si hay un quiebre institucional, vamos a repararlo con más democracia, pero vemos que las salidas institucionales y democráticas parecen ser insuficientes para los poderes hegemónicos que están coordinando estos temas detrás. O sea, en Bolivia tú tienes un Evo Morales que te llama, te dice, ok, vamos a repetir las elecciones, y no es suficiente, mientras Piñera no da marcha atrás y no activa los mecanismos institucionales internos que permitan procesar, por ejemplo, una nueva constitución, que permitan ceder ante los pedidos de los marchantes. ¿Qué salidas institucionales pueden haber en ese escenario? Mira, yo creo que no va a haber ninguna salida institucional que sea, entre comillas, la correcta. Porque, por ejemplo, lo que también está en disputa, como yo te decía, cuando yo te decía, lo que está en disputa es que estos modelos estatales también están negando e invisibilizando las luchas de reforma institucional que se han dado en estos gobiernos progresistas. Entonces, difícilmente una Asamblea Nacional Ecuatoriana, unos actores políticos en el nivel institucional van a dar paso a la muerte cruzada, que fue parte de una agenda del gobierno de Rafael Correa. Entonces, en ese sentido, lo que se están haciendo son las típicas negociaciones
de los años 90, de los inicios del 2000, en términos de asamblea, de ir contando votos, incluso quién sabe del hombre o de la mujer del maletín. Y lo mismo está pasando con Evo. O sea, he estado leyendo que muchas de las acusaciones que se le hacen a Evo es que él casi construyó una reforma institucional para poder ser reelecto las veces que él quisiera. Entonces, la salida institucional no va a ser tan fácil, porque lo que está en juego y en disputa efectivamente son cómo van a ser interpretados los marcos institucionales. Entonces, si ves como en el caso de Ecuador, incluso se han producido mecanismos institucionales que van en contra de la propia Constitución. Claro. ¿Sí? Entonces no creo que hayan muchas salidas, más bien se van a producir unas reinterpretaciones legaloides, la leguleyada a los marcos jurídicos, como lo que está pasando con lo que es el apresamiento por rebelión. ¿Sí? La figura de la rebelión. Entonces te chantan unas pruebas que además son ridículas, como lo que estás tuiteando, cosa que a mí me espanta, porque la última vez tuiteé de que a mí me da miedo lo que yo enseño en las clases, porque no vaya a ser que luego me vayan a estar arrestando. Entonces, yo creo que no va a haber una salida institucional. En el caso de Chile, la gran salida institucional que tuvo Piñera fue remover a sus ministros, y creo que eso. Aquí ni eso, entonces, exacto, ni eso, porque es como, claro, con mucha más legitimidad vemos a María Paula Romo y Osvaldo Jarrín diciendo que lo que hicieron fue correcto. Sin ninguna... Generando un relato en torno a eso, ¿no? Además, policías traumados. Y además, mira, aupados por los medios de comunicación que están a servicio de estos grandes megarrelatos, y también sumados los grupos empresariales, los grupos de poder económicos que también legitiman estos procedimientos. Ya. Listo. Muchísimas gracias, Sofía. Ha sido un gusto poder compartir esta tarde contigo. Nos quedan unas conclusiones muy claras sobre lo que pasa en el continente. Y claro, creo que a los dos nos queda pendiente la pregunta de qué va a pasar. Cada semana es una nueva aventura con nuestro continente. Esperemos que sea lo mejor para la construcción de proyectos nacional populares en toda la región. Muchísimas gracias. Bueno, Emilio, muchas gracias. También esperemos a ver qué pasa con estos presidentes que han formado parte del Grupo de Puebla, qué pasa con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Fernández, con estas nuevas articulaciones que creo que también hay que tener como presentes. Muchísimas gracias, Sofía. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. A propósito del Día de la Democracia que se celebró en septiembre de este año, la Unión Interparlamentaria afirmó que para que la Agenda de Desarrollo Sostenible se alcance solo se necesita más democracia. Latinoamérica en estos momentos ha vivido con dolor jornadas de protesta importantes tanto en Ecuador como en Chile y Bolivia. Al parecer, cada vez más la democracia representativa se ha desconectado del pueblo que los eligió. Quienes ejercen el poder rara vez consultan a sus mandantes y en ocasiones toman decisiones claramente contrarias a los deseos de sus electores y al programa que ofrecieron. La Agenda 2030 hace alusión a la democracia al instar a los países a crear sociedades e instituciones inclusivas y participativas y aspira a promover sociedades pacíficas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y creando instituciones eficaces que rindan cuentas. Sin embargo, la situación en la región dista mucho de este panorama. Actualmente la situación de Bolivia nos hace replantearnos como sociedad si los procesos políticos existentes son suficientes para que el pueblo pueda expresar sus aspiraciones o si debemos avanzar hacia otros mecanismos. ¿Cuál es el rol de los políticos de turno en esta coyuntura? Existe una necesidad urgente de crear espacios para que con mayor eficacia se pueda debatir inclusivamente sobre los temas y aumentar la participación de las mujeres, los jóvenes y las minorías. Una real democracia es condición fundamental para alcanzar la sostenibilidad. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS.
El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @Frecupolítica. Ahora en el ámbito del fútbol, el Independiente del Valle hizo que todos se sumaran al hashtag Todos Somos Independiente. Este sábado 9 de noviembre, el Independiente del Valle se proclamó campeón de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay. Y de esta manera es el segundo club ecuatoriano que conquista este torneo. El encuentro se vio marcado por la lluvia que provocó un retraso de 50 minutos. A esto se sumó un penal que fue detenido por el zaguero del Independiente. Los goles estuvieron a cargo de Luis Fernando León al minuto 27, John Sánchez al minuto 42 y Cristian Dajome al minuto 96. El descuento de los argentinos lo marcó Emanuel Oliveira en el minuto 88. El equipo de Sangolquí concluyó el encuentro por 3-1 y el festejo se hizo sentir en el Estadio General Pablo Rojas. Nuestras sinceras felicitaciones a Independiente del Valle por este merecido triunfo. Vamos ahora con los breves de Frecuencia Política. El golpe de Estado en Bolivia. Según Evo Morales, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado. La presión llegó al límite y el presidente Evo Morales renunció este domingo, 73 días antes de cumplir su tercer mandato constitucional continuo. Hizo lo mismo el vicepresidente Álvaro García Linera y ambos lo anunciaron mediante un mensaje transmitido por el canal estatal Bolivia TV, donde explicaron que lo hacían para evitar la escalada de violencia de la que culparon a una conspiración golpista cívico-política policial, que estuvo alentada por el cívico cruceño Fernando Camacho y el candidato a la presidencia Carlos Mesa. Estamos renunciando para que mis hermanas de Pollera, como en Santa Cruz y Cochabamba, no sigan siendo pateadas. Ahora pueden estar satisfechos Mesa y Camacho. Renuncio por ellas, por ellos. No quiero que haya enfrentamientos, afirmó Morales en una conferencia de prensa junto con García Linera y la ministra de Salud, Gabriela Montaño. Descartó además las versiones de que hubiera intentado dejar el país y aseguró que, en su caso, se queda en el Chaparé, en Cochabamba, a retomar sus actividades personales. Gobiernos y líderes mundiales condenan el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Gobiernos, exmandatarios, dirigentes sociales y políticos de distintos países condenaron este domingo el golpe de Estado en Bolivia, que culminó con la renuncia del ahora exmandatario Evo Morales. Desde Iván Duque, de Colombia, hasta la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, las denuncias por la salida de Morales se replicaron en redes sociales y a través de comunicados formales. La vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo este domingo que, si queremos vivir en paz en la región, es hora de que haya pronunciamientos y sobre todo acciones claras en defensa de la democracia. Gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo programa a través de Pichincha Universal. Les recuerdo, el día miércoles nos pueden seguir y nos pueden ver a través de la página de Pavel Muñoz Asambleísta a las 21:30. Gracias, Emilio, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los radioescuchas y una muy buena tarde.